empezamos un poco al revés, es decir, empezamos con tu tarea reciente, con tu libro reciente, el que vamos a seguir hablando cuando la conversación lo requiera. Empezamos al revés, te digo, porque normalmente empezamos por la infancia. ¿Dónde naciste? Yo nací en el barrio de Villa Urquiza. Hasta los 2 años viví ahí en casa, nací en casa de mi abuela materna. ¿Naciste en casa, directamente en una casa, o naciste en un sanatorio? No, en una casa, como se hacía en aquel tiempo. Sí, en una casa. Pero a los 2 años nos mudamos a un barrio llamado Villa Real, que es colindante entre la General Paz y Villa Devoto. En el medio es una franja, donde viví hasta los 6, 7 años. Y luego de ahí sí, ya disparamos a Lomas del Mirador. Lomas del Mirador, que es al que le has dedicado. Claro, es en realidad el barrio de la infancia, porque es donde viví la infancia más o menos consciente. En Lomas del Mirador vivimos en varios lugares de Lomas del Mirador. Nos mudábamos cada 3, 4 años a diferentes lugares. ¿Y por qué se mudaba? Y esas cosas, ¿no? Esas cosas de un lugar mejor a un lugar peor, de un lugar peor a un lugar un poco mejor, de acuerdo a las economías de la familia, que no eran muy felices. ¿Qué hacía tu padre? Y mi padre se encargaba de abrir negocios de fiambrería, hacerlos triunfar y después fracasarlos. Tenía era muy hábil, eran negocios esplendorosos, pero generalmente no condecían con el barrio. Claro. Él había sido encargado de GDA, ¿verdad? Las grandes despensas argentinas. Y tenía esa idea, ¿no? Hacer vidrieras. Grandes despensas argentinas, le voy a contar a la gente. Era una serie de almacenes que había en casi todos los barrios de Buenos Aires y también del Gran Buenos Aires, creo, que estaban todos pintados los negocios de naranjado. Exactamente. Entonces, los camiones de reparto, los empleados, todos estaban vestidos de anaranjado. Y tenían algunos... Era un poco como los de ahora, tipo shopping, un poco más chiquito. Eran almacenes, ¿sí? Eran almacenes. No vendían ropa. Solo almacenes. Y te digo aún más. Y por eso se llamaba grandes despensas argentinas. Esa ropa anaranjada, eso fue una conquista del gremio cuando Perón, en el año 1945, llega al gobierno. Y fue una conquista lograda a través de Eva Perón. Yo tengo una foto donde están una mesa, la figura de Eva Perón presente y los encargados de la GDA que habían hecho, digamos, la protesta, el pedido, y les concedieron a los empleados uniforme, a los cadetes el carro para llevar la mercadería cuando tenían que llevar a las casas particulares y ropa adecuada para la lluvia cuando tenían que estar en la calle. Hasta ese momento no había nada de eso. Y otra cosa más muy interesante. Los encargados tenían la obligación día a día de hacer el balance de caja. Si sobraba dinero, quedaba para la empresa. Si faltaba, tenía que ponerlo el encargado. Otra de las cosas que desestimó en aquel acuerdo Eva Perón. Entonces es una foto muy curiosa, muy cariñosa para mí, porque lo veo a mi padre ahí haciendo historia. Que estaba en el centro almacenero, supongo, una cosa por el estilo, que era muy importante. Era muy importante, sí. Acá está mi papá, hijo de inmigrantes, en los años 20, con amigotes, ¿no? Uno de ellos es mi papá, que creo que es este que está en el extremo. Pero usted que los centros aparecieron, no era común, y mucho menos la protesta de un centro y que tuviera éxito. Eso fue un logro realmente y una conquista importante. Muy importante. Entonces mi viejo estaba acostumbrado a ese tipo de negocios. Y Lomas del Mirador era un lugar
pobre, era un lugar, ¿cómo te diría? Era el lugar donde iban los inmigrantes o hijos de inmigrantes, compraban un terrenito en aquellos loteos que hacía Calmar y toda esa gente, e iban construyendo las casas poco a poco. A medida que les sobraba un peso, iban comprando ladrillos y así una piecita, otra piecita, y era todo un barrio, en realidad, de casas sin terminar. Yo no conozco, ni la mía se terminó nunca, ni ninguna de las casas que yo veía en el barrio se había terminado nunca. Se terminó nunca. Ahora, luego sí. Pero digo, la idea que yo tenía era un horizonte, calles de barro y casas sin terminar, ¿no? Calles de barro. Calles de barro, sí. Salvo la avenida por donde pasaba el colectivo, que no era asfalto, sino que era un mejorado. De esos mejorados que iban así. Entonces parecían pistas para andar en bicicleta, ¿no? Entonces, bueno... ¿Y vos ibas al almacén, a la fiambrería? Sí. Yo ayudaba, y mi hermano también. Ayudábamos a mi papá desde los 9 años. Aún más, a los 12 años mi papá tuvo una enfermedad bastante seria, que lo tuvo en cama 4 meses. Y mi hermano y yo atendimos el almacén, la fiambrería. Teníamos mucha habilidad para cortar fiambre, servirlo, sacar el peso justo del queso. Teníamos bastante habilidad. Y además tuvimos que hacerlo. Al lado de la casa nuestra había un potrero, ahí jugábamos al fútbol, mañana, tarde y noche, cuando éramos muy chicos. Y cuando salíamos del colegio, hasta la noche jugábamos ahí al fútbol. Y extrañamos mucho, fue una verdadera tragedia para nosotros cuando faltaron, porque nos quitaba la cosa, era nuestra, la calle. Una calle de barro no la transitaban carros, por ejemplo. El carro venía con el caballo muy lento, entonces los pibes nos subíamos al carro, bajábamos, era una vida nuestra. ¿De qué puesto jugabas? Número 8, peón de brega, como se decía en aquellos tiempos. Y tenía al lado de mi casa estaba el potrero, ahí se jugaba al fútbol. Yo saltaba la tapia y estaba en la cancha. En la época José Manuel Moreno, Farro. Claro, y después Pisuti. Méndez. Yo de Racing Club, entonces vi jugar a José Méndez Bravo, Simes y Suárez, me acuerdo, cuando Racing salió campeón 49, 50 y 51. Bueno, vos sos un fanático de Racing. Voy a verlo, voy a la cancha. Más que fanático, soy un enfervorizado militante. Que tenés algo de alma de barra brava, me han dicho. No, conozco a los barra bravas de Racing, pero que te encendés mucho cuando hay una injusticia. Nunca me voy a olvidar que mi hijo era chiquito. Yo a mi hijo lo llevé a la cancha desde los 2 años. Así nomás, con los pañales, una toalla para limpiar la cola cuando se hacía encima, en la pileta que había ahí, lo secaba y otra vez a la cancha. Entonces, una cultura de cancha impresionante. Pero ya tenía 6 o 7 años y un día llevamos a un amiguito. Y ¿En el cilindro? No, fue a la cancha de Ferro, a ver jugar Racing con Ferro. Y como llegamos Vamos temprano... a decir que el cilindro es la cancha de Racing. El cilindro de Llanet. Lo llevo a comer algo, a un café. Y de pronto entra Dardo, que al jefe de la barra brava de Racing, al que los chicos conocían un poco porque algún día le habrán hecho alguna entrevista. Entonces la se Imperial. Acerca, el de la Guardia Imperial, se acerca a Dardo y dice: ¿cómo le va, maestro? Y me saluda. Entonces el chico que estaba con mi hijo, el amiguito, dice: ¿pero cómo lo conoces a Dardo? Y me conozco a Dardo, y me ve todos los domingos venir a la cancha. Ahí estábamos. Este es mi hijo jugando al tenis, cuando tenía 10 años. Ahora tiene 31 y juega muy bien, pero es diferente, ¿no? Todo esto de la cancha lo he querido contar deliberadamente porque nadie se imagina, salvo la gente que te conoce, que un tipo de la poesía, una persona del mundo intelectual, es tan hincha. Sí, lo que pasa es que mi padre nos llevaba también a la cancha desde chicos. Era una salida mítica, maravillosa, porque imagínate... ¿Me lo contás
Después de un momento. ¿Cómo no? Seguimos.